El país merece la mejor reforma económica posible y lo necesita en el menor tiempo posible. Lo que sí podemos hacer y debemos hacerlo de manera eficiente es controlar la ejecución presupuestaria. La señora Tamaín no ha subsanado los errores y las arbitrariedades que se dieron en el Consejo Nacional Electoral. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con Tatiana Sonnel-Hosner. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias. Como siempre, es un gusto compartir con ustedes el resumen de la información de esta semana. Les recuerdo que nos puede seguir a través del canal 42 en Quito, también por nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es y escucharnos en la radio de la Asamblea en todo el Ecuador. De inmediato empezamos con las noticias. Asamblea en pleno. Este viernes se cumplió el primer debate del proyecto de ley de simplicidad y progresividad tributaria, calificado como urgente en materia económica. A continuación les presentamos un resumen de esta jornada. El Pleno de la Asamblea Nacional conoció el informe para primer debate del proyecto de simplicidad tributaria, que fue aprobado por unanimidad al interior de la Comisión del Régimen Económico y que logró casi el 80% de acuerdos al interior de la mesa. Sin embargo, el ponente del documento, Daniel Mendoza, expuso los temas que deben ser analizados por los 137 asambleístas. Por los préstamos otorgados para emprendimientos nuevos. Aquí también se encuentran posturas diferentes por parte de los legisladores, en la medida en la que pueden haber otras formas de incentivar los emprendimientos sin tener que exonerar esto a la banca. Sobre los puntos en los que la comisión llegó a acuerdos se refirió a la legisladora Gabriela Larreategui. Como la remisión de intereses, multas, recargos a los beneficiarios de créditos estudiantiles y a los beneficiarios de créditos agropecuarios, la eliminación del anticipo de impuesto a la renta, la simplificación de las obligaciones tributarias para los pequeños empresarios, tarifa cero de IVA para flores, para marcapasos, para bombas de insulina. Patricio Donoso califica como positivo el proyecto. Se refirió a la progresividad sobre el impuesto a las fundas plásticas. Sin embargo, la legisladora Lira Villalba cree que se debe potenciar más el mercado biodegradable. En que no es lo mismo salir de un almacén con un par de aspirinas, hacer lo mismo, en una funda, por supuesto, en una funda plástica, con 10 kilos de tomates. Por lo tanto, esa progresividad también tiene que estar referida al tamaño de la misma. Hemos dicho, no es suficiente que se le ponga simplemente el hecho del 50%, tiene que haber más componente biodegradable. Al igual que lo hizo al interior de la Comisión de Régimen, el asambleísta Carlos Berman cree que se debe dar beneficios a los ciudadanos de las provincias afectadas por el terremoto de abril. Como en el caso específico de la reducción de las tarifas eléctricas para los sectores productivos. Fernando Burbano cree que la simplificación tributaria reducirá los costos de recaudación y así se dinamizará la economía. Entre la función ejecutiva y la función legislativa y hay acuerdos previos, podemos ahorrar mucho tiempo y construir juntos leyes que beneficien al pueblo ecuatoriano. El proyecto de ley pretende llevar tecnología 4G a la mayoría de zonas rurales del país. Jimena Peña habló sobre esto. Generemos los recursos que le permitan al Ecuador avanzar tecnológicamente de manera paulatina, sin sacrificar una excesiva cantidad de recursos. Tras varias intervenciones se cerró el debate al interior del Pleno del Parlamento. El documento volverá a la Comisión del Régimen Económico para que sean sistematizadas estas propuestas e inicia el tratamiento del informe para segundo y definitivo debate. Tatiana Sonnel-Hosner, TVL Noticias. Con 84 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional observó la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal 2020, la programación cuatrianual 2020-2023 y el endeudamiento público. Por mayoría, el Pleno de la Asamblea Nacional decidió acoger las 17 observaciones propuestas por la Comisión de Desarrollo Económico a la Proforma 2020. El presidente de esta comisión y ponente del documento explicó cómo fue el proceso para llegar a estas conclusiones. El tamaño de la economía, el PIB que se plantea es de 110.000 millones de dólares. Recordemos que el PIB del 2019 era alrededor de los 113.000 millones de dólares. Se considera una inflación del 0,84%, un precio del barril del petróleo de 52.4
30 centavos. Se abrió el debate. El asambleísta René Yandún cree que se debe invertir en seguridad del Estado, teniendo en cuenta lo sucedido en octubre. De igual forma, piensa el legislador Jaime Olivo. Mucho más cuando públicamente ya se ha reconocido la existencia de amenazas internas e infiltradas. Policía que debe tener presupuesto digno para proteger a los ciudadanos, tiene que tener. Guillermo Celi potenció su discurso en cuanto a educación. Él dice que el Ejecutivo debe replantear los recursos destinados a este sector. Le están reduciendo 4 millones de dólares a la Escuela Superior Politécnica del Litoral y 5 millones de dólares a la Escuela Politécnica Nacional. ¿En qué se perjudica? Los jóvenes, en su capacitación, en la instrumentalización. También se enfatizó sobre la situación de la Amazonía. El asambleísta Freddy Alarcón dijo que en la proforma no consta la disposición de recursos que dispone la ley amazónica. Composición para el mantenimiento por resultados de la vía Quito, desde el Reventador hasta Lago Agrio, hasta Puerto El Carmen, Chuchufindi, porque la vía se encuentra, ustedes como saben, en un estado sumamente crítico. No existe este compromiso. Sobre el control que debe hacer la Asamblea Nacional una vez aprobado el presupuesto, lo mencionó el legislador Fernando Burbano. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Lo que sí podemos hacer y debemos hacerlo de manera eficiente es controlar la ejecución presupuestaria. Tras 18 intervenciones, el Pleno del Parlamento aprobó las 17 recomendaciones al documento. Ahora, este informe será remitido nuevamente al Ejecutivo, que deberá acoger o no estas recomendaciones y enviarlas nuevamente a la Asamblea Nacional en el transcurso de 10 días. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Esta semana concluyó el primer debate del proyecto de ley orgánica de acuicultura y pesca en el Pleno de la Asamblea. Las observaciones regresarán a la Comisión de Soberanía Alimentaria para su análisis. Que el proyecto de ley de pesca garantiza no solo el trabajo, sino también la soberanía alimentaria del país, fue uno de los argumentos expresados durante la continuación del primer debate de esta propuesta en el Pleno. El asambleísta Rodrigo Collaguazo. Por eso es que esta ley no es cualquier cosa. La discusión se centró nuevamente en la pesca artesanal. Hubo aportes en el sentido de delimitar las 8 millas náuticas como un área de reserva del sector pesquero artesanal por un tema de seguridad. La legisladora Mercedes Serrano. Ellos saben la hora que salen de su casa para ir a pescar y llevar el alimento al hogar de cada uno de nosotros. Pero la incertidumbre que ellos tienen y la inseguridad que ellos tienen es que no saben en qué momento realmente van a regresar. El asambleísta Patricio Donoso, de su lado, planteó que se profundice en el régimen sancionatorio en la normativa. Porque con aquello de desarrollar la proporcionalidad en las sanciones y multas, tendremos una actividad mucho más justa y eliminaríamos en gran medida lo que se denomina discrecionalidad. También hubo propuestas para que la ley regule y permita un manejo sustentable del recurso pesquero, como lo planteó el asambleísta Fernando Burbano. Cada día las pesquerías disminuyen más, la población marina está en riesgo y con esto la alimentación del planeta y el trabajo de más de 40 millones de pescadores artesanales que hay en el mundo y en el Ecuador, algo así como 500,000 familias que dependen de esta actividad. Así como para que se instaure en la propuesta una educación orientada a la defensa de la naturaleza. Les solicito que para el segundo debate se incorporen artículos sobre los procesos de recuperación, conservación y defensa de este patrimonio natural y ambiental, como es el manglar. Al cabo de 19 intervenciones en total en 2 jornadas, el debate fue cerrado. Los insumos serán analizados por la Comisión de Soberanía Alimentaria previo a la elaboración del informe para el segundo debate. Belkis Sánchez, TVL Noticias. Sumario legislativo. Los interpelantes del juicio político a la ministra de Gobierno María Paula Romo presentaron las pruebas de cargo en su contra. Los legisladores coinciden en que hubo incumplimiento de funciones por parte de la secretaria de Estado. Amapola Naranjo es la interpelante de uno de los procesos de juicio político contra la ministra María Paula Romo. Ella sustentó las motivaciones para iniciar con este proceso ante la Comisión de Fiscalización.
la muerte de 2 víctimas, porque es Diana Carolina y su hijo que llevaba en su vientre. Estando como rehén más de hora y media y teniendo a la policía al frente, no fue protegida por el Estado. Y Lourdes Cuesta y Roberto Gómez son interpelantes de la segunda solicitud contra la misma funcionaria. Las causales son las siguientes: la inseguridad, el femicidio de Ibarra, el abuso de bienes públicos y la crisis carcelaria. Aeropolicial tiene muy claramente establecidas las funciones que tiene de sus vehículos: patrullaje en el sector urbano, rural, vial, ecológico, entrenamiento y vuelos de prueba, alarma y asalto, búsqueda, rescate, transporte de autoridades de gobierno, policial, logístico y administrativo. Aquí no dice feriados. El asambleísta Daniel Mendoza dijo que se deberá tramitar este proceso de manera objetiva. Todos conocemos que hay más de una cabeza visible al frente de la seguridad en el Ecuador. Y creo que aquí hay que también buscar actuar con total objetividad. Esto no puede convertirse, Presidenta, y en esto quiero ser muy enfático, esto no puede convertirse en una pesquisa. Para cumplir con ello, la mesa recibió pruebas de cargo por parte del general inspector en servicio pasivo, Felipe Espinosa de los Monteros, solicitado por los interpelantes. Él comunicó que fue separado de la Policía Nacional por un supuesto mal uso de bienes públicos. Que desgraciadamente, pues por situaciones que hasta hoy desconozco, porque nunca me lograron probar cuál fue el artículo específico con el cual yo hacía mal uso de los bienes públicos. Para contrarrestar la información, la asambleísta Karina Arteaga mocionó para que la Contraloría facilite la información sobre este caso, moción aprobada por unanimidad. La moción es que se solicite información a la Contraloría General del Estado del proceso de investigación que se estaría haciendo dentro de esta institución en relación a lo que ha presentado el general Espinosa. La Comisión de Fiscalización continuará recibiendo las pruebas de cargo y oficio en el marco del tratamiento del juicio político contra la ministra de Gobierno. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. El movimiento Creo presentó una solicitud de juicio político contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín. Los legisladores acusan a la titular del Consejo Nacional Electoral de incumplir sus funciones al inobservar informes de Contraloría sobre los procesos informáticos del organismo electoral. Los asambleístas del movimiento Creo presentaron una solicitud de juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín. El documento cuenta con el respaldo de 50 firmas de asambleístas de distintas bancadas, señaló el legislador Fernando Flores. Mire, está indudablemente el movimiento Creo, el grupo de independientes, algunos asambleístas del BIN, del BADI, de Alianza País, del Partido Social Cristiano. Según la asambleísta Yanine Cruz, proponente del juicio político, la titular del Consejo Nacional Electoral habría inobservado la normativa legal en 3 ámbitos. Primero, el haber emitido una sentencia sin motivación y fue sancionada por parte del Tribunal Contencioso Electoral el 9 de abril. Segundo, el incumplimiento del reglamento sobre la auditoría de procesos electorales. Según Cruz, también se habría inobservado el Código de la Democracia. Como expuesto anteriormente, la señora Tamaín no ha subsanado los errores y las arbitrariedades que se dieron en el Consejo Nacional Electoral. Durante una entrevista con el medio de comunicación RTU, la titular del CNE reaccionó ante el anuncio de un posible juicio político. Uno, cuando tiene la conciencia tranquila y hace todas las decisiones, se toma en el marco de la ley y la Constitución, es inclusive una oportunidad. Yo no la veo como una dificultad ni un obstáculo, sino una oportunidad para rendirle cuenta al país y de esa manera decir, de esta manera se trabaja y darle cuentas. Para eso estamos los funcionarios públicos. La solicitud de juicio político contra Atamaín coincide con el operativo organizado por el Ministerio de Gobierno, en donde 32 ciudadanos fueron detenidos acusados de ofertar cargos en instituciones del Estado. Entre los detenidos consta el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez, y un alto funcionario del Consejo Nacional Electoral. Ricardo Bravo, TVL Noticias.
La Corte Constitucional no da paso a la despenalización del aborto por violación. La Asamblea está a la espera de la notificación sobre el dictamen de la demanda de inconstitucionalidad a varios artículos de las reformas al Código Penal, para la elaboración del informe que será discutido en el Pleno. La Corte Constitucional se pronunció sobre los 4 artículos objetados por inconstitucionalidad por parte del presidente de la República, Lenín Moreno. Estos artículos se refieren a la segunda disposición transitoria relacionada con la despenalización del aborto en casos de violación. La Corte señaló que el artículo 150 no fue aprobado por la Asamblea, por lo tanto no constó en el informe remitido al Ejecutivo. Y le jala las orejas al Ejecutivo porque le dice, usted tampoco se puede pronunciar sobre algo que no aprobó la Asamblea y no puede pedirle a la Corte que se pronuncie sobre un tema que no aprobó la Asamblea. Entonces eso ha quedado claro. La presidenta de la Comisión de Justicia, Jimena Peña, señala que el documento de la Corte Constitucional es de última instancia. Además de que en efecto lo que cabía ahí era una objeción parcial por la disposición que se había ido erróneamente, ya que el artículo 150 no fue aprobado. Así es que me parece que la decisión de la Corte es la adecuada en ese tema. El segundo artículo analizado por la Corte Constitucional se trata del comiso sin sentencia. Lo que tiene que hacer ahora la Comisión de Justicia, que tendrá que convocarnos en los próximos días, es decidir si se cambia el texto, se da un texto alternativo al comiso o simplemente ya se acoge también lo que ha dicho la Corte, no se hace ningún cambio. También al juzgamiento en ausencia en delitos sexuales en los que se han vulnerado los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La Asamblea Nacional está a la espera de la notificación de la Corte Constitucional para que la Comisión de Justicia elabore el informe con los restantes 33 objeciones parciales, para que el Pleno de la Legislatura se pronuncie. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Es momento de una pausa, pero enseguida regresamos con más información. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario Legislativo. Gracias por su sintonía. Continuamos con la información. El informe que prepara la Comisión Ocasional Multipartidista que investiga las acciones adoptadas durante el paro nacional será aprobado el 9 de diciembre. La mesa legislativa definió la metodología para la elaboración del documento. Por unanimidad, la Comisión Ocasional aprobó el cronograma y la metodología para aprobar el informe final sobre las acciones adoptadas durante la jornada de movilizaciones de octubre pasado. El presidente de la mesa legislativa, Fernando Burbano, indicó que el documento será votado el próximo 9 de diciembre. Hay una documentación muy grande, hemos procesado ya gran cantidad de información y hemos fijado al último ya una hoja de ruta definitivamente que concluye el día 9 de diciembre, el lunes 9 de diciembre, que aprobaríamos el informe de la comisión. Esta decisión se la conoció luego de que la presidencia de la Asamblea Nacional aceptó la prórroga de 20 días solicitada por la Comisión Ocasional. Lo que vamos a es hacer una narrativa de los hechos, sobre esa narrativa de los hechos, contrastar la información y sobre esta investigación señalar casos emblemáticos, casos típicos que pudieran derivarse a las demás instituciones del Estado. La Comisión Ocasional recibió más de 70 comisiones generales y hasta el momento varias instituciones del Estado entregan los documentos requeridos. Burbano señala que no entregarán conclusiones sobre las decisiones adoptadas durante las movilizaciones, pero que identificarán responsabilidades sobre la base de una línea de tiempo. Si la investigación nos arroja eso, por supuesto, en el ámbito de la facultad de control político que tiene la Asamblea, tal como dice la resolución del Pleno. El plazo de la prórroga solicitada por la Comisión vence el 14 de diciembre. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión Multipartidista de Enmiendas define el tercer informe de los cambios a la Constitución de la República. La mesa legislativa aspira a que los 3 informes se conozcan en el Pleno la próxima semana. Con 5 votos, la Comisión Ocasional de Enmiendas aprobó el tercer informe de las modificaciones a la Constitución. El documento hace referencia a la limitación de competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre la designación de autoridades y que esta atribución pase a la Asamblea. Finalmente, el documento contiene el cambio para que la designación de las principales autoridades de control de la Corte Nacional de Justicia, del Consejo Nacional Electoral, pasen a potestad de la Asamblea Nacional. En
En este documento no se contempla el procedimiento que se va a llevar para dicha selección, sino exclusivamente la facultad que tendrá la Asamblea para la designación de estas autoridades. El documento define, por ejemplo, el número de votos para posesionar y destituir a una autoridad. Se hará la posesión y también la destitución de las autoridades con 71 votos. Si bien el documento no se define el mecanismo para la selección de autoridades, los legisladores acordaron respetar la forma de selección, sea por ejemplo, mediante concurso de méritos y oposición. Sin embargo, será mediante reformas legales donde se establezca quienes realicen el proceso. Lo que tiene que establecer esta reforma es simplemente un campo general para que después todo lo demás, es decir, el procedimiento esté establecido en la ley orgánica de la función legislativa, que yo creo que es lo lógico y lo responsable. Y siempre, evidentemente, tenemos que ceñirnos o seguir los principios que establece la misma Constitución, en donde se habla de temas de veedurías, de la participación ciudadana. Que no se trate solamente de la designación porque el presidente de la República manda una terna, sino escoger al mejor de la terna que mande el presidente. Por otra parte, el asambleísta Patricio Donoso dio a conocer que el presidente de la Asamblea Nacional ya remitió al Consejo Nacional Electoral la documentación referente al proyecto de reformas a la Constitución de iniciativa de un colectivo ciudadano que busca eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, proceso que según los legisladores no modificaría el trámite en la legislatura. Es importante que esto se sepa porque le corresponde ahora al Consejo Nacional Electoral la verificación de la autenticidad de las firmas que un alto número fuese presentado por este colectivo. No, porque las funciones tendrían que determinarse igual en dónde van a estar. Entonces lo que se hace es la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, pero esas funciones tienen que ir a alguna autoridad estatal. Asimismo, se dio a conocer que llegó una nueva propuesta de enmienda constitucional que solicitarán sea tramitado en la misma comisión. De ser así, tendrían que solicitar una prórroga de sus funciones. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Con 11 votos, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe sobre la objeción parcial al proyecto de reformas a la Ley de Compañías, enviadas por el Ejecutivo. Fueron 3 las observaciones del jefe de Estado. El colegislador propone una modificación de forma para que la no liquidación de empresas pase al Código Tributario y se excluya de la Ley de Compañías, decisión administrativa que aceptó la mesa legislativa. Por otra parte, la Comisión conoció el proyecto de Ley de Creación y Regulación de la Sociedad por Acción Simplificada. Los comisionados resolvieron convocar en los próximos días a la proponente, la asambleísta Lourdes Cuesta, para comentarle que el tema fue incluido en el proyecto de Ley de Emprendimiento, cuyo informe para segundo debate entraría listo a finales de diciembre. Bueno, lo que tenemos aquí es de que vamos a tener una mayor facilidad para los emprendedores para constituir sus emprendimientos con el establecimiento de alianzas estratégicas con socios, que realmente hay que bajar el número de tramitología que existe actualmente. Esto va a permitir no solo la creación de empresas con mayor facilidad, sino también la disolución, porque no todo emprendimiento resulta ser exitoso. Y el mayor problema en el país es muchas veces lograr sanear una empresa en liquidación, porque no le ha ido bien, o reestructurar su base societaria. Entonces, a este nivel, con esta propuesta que propone Lourdes y que ya se había acogido, se va a tener un procedimiento mucho más expedito. La Comisión de Fiscalización y Control Político investigará supuestos actos de corrupción en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Su informe estará listo en 30 días. Fue durante la comparecencia del presidente del directorio del IES, Paul Granda, que la Comisión de Fiscalización decidió investigar las denuncias sobre supuestos actos de corrupción al interior del Seguro Social. Paul Granda respondió a preguntas relacionadas con la resolución 501 del directorio del IES, relacionadas con la distribución de las tasas de aportaciones. Aquí vale la pena decir que hay 2 pronunciamientos fundamentales, uno de la Superintendencia de Bancos y otro de la Contraloría General del Estado. Explicó que la resolución permitió que se inyecte capital al Fondo de Salud, pero le restó recursos al de pensiones, lo que obligó que el IES desinvierta del banco de los afiliados, aproximadamente $7.000 millones, dijo. Ventajosamente,
En diciembre del año pasado se restituyó el 40% de los aportes del Estado, con lo cual de alguna forma se logró, o se ha logrado resolver parcialmente, por lo menos en operación financiera año a año, la sostenibilidad del fondo de pensiones. Sobre la denuncia de corrupción en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, señaló que hay problemas estructurales. Uno de ellos tiene que ver con la compra de medicamentos e insumos, que se los realiza de manera individual en cada hospital. Entonces, ese problema estructural, que vamos a resolverlo con un método, con una metodología, con una estrategia que se va a implementar en las próximas semanas y meses, es un proceso de adquisición moderno de medicamentos e insumos, automatizado, que nos va a permitir dar un seguimiento incluso cuando nosotros vamos a entregar las dosis a los pacientes. Acotó que han tomado otras decisiones de fondo, como la solicitud de disponibilidad de 700 cargos de niveles jerárquicos, y han aprobado un reglamento para la selección de quienes llenarán esas vacantes. Aquellos funcionarios que están vinculados con ese informe de la Contraloría sean separados inmediatamente de la institución. Fueron separados en el mes de julio del 2019, 11 funcionarios del nivel jerárquico superior. Sobre la deuda del Estado con el IES, aseguró que están trabajando en la determinación plena de la obligación, pero que se estima que sea entre 3.000 y 3.500 millones de dólares. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión Ocasional de Tránsito avanza con la revisión del articulado de las reformas a la Ley de Tránsito. La mesa analiza el eje de seguridad vial y espera tener listo el informe para segundo debate hasta mediados de enero. La Comisión Ocasional de Tránsito trabaja de momento en la revisión del articulado del eje de tránsito y transporte en el marco de las reformas a la ley. En esta ocasión, la mesa se concentró en fortalecer las atribuciones del directorio de la Agencia Nacional de Tránsito para que sea ese cuerpo colegiado conformado por ministros de Estado, un delegado del presidente y el presidente del Consejo Consultivo, quienes tengan la potestad de aprobar el aval y la entrega de licencias a los institutos y escuelas de conducción. Antes lo hacía el director. Ante diferentes criterios que han existido en la mesa de la comisión, pues se ha dado la fortaleza a las atribuciones de este directorio. ¿Qué significa esto? Fortalecer la participación de todas las instituciones. A la comisión acudieron algunos de los representantes de institutos tecnológicos de transporte, quienes consideran que debe existir una diferencia para aquellas instituciones que cuenten con el aval del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Que de lo contrario, estamos poniéndoles en el mismo nivel a las escuelas de conducción como las instituciones de educación superior legalmente acreditadas por parte del CASES. La mesa legislativa ya ha culminado con los ejes de institucionalidad y de seguridad vial, en donde se incorporaron 2 capítulos de movilidad activa. El uso de bicicleta, el respeto al peatón, al ciclista, también el tema de motocicletas. Ahora le resta a la mesa legislativa concluir con el eje de tecnología para culminar con el informe para segundo debate, el mismo que deberá estar listo hasta mediados del mes de enero de 2020. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y así llegamos a la parte final de la emisión dominical de TVL Noticias. Que tenga un excelente inicio de semana. Nos vemos el próximo domingo. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.